¿Qué tal? Buenas tardes. Comencemos nuestra sesión de hoy y vamos a platicar acerca del diseño social. Si ustedes buscan el concepto en Internet, van a encontrar diferentes versiones, pero hay una versión que es la que siempre me va a crear mucha inquietud, que es la versión de las empresas. Las empresas hablan de la comunicación social no como actividad dentro del sector público, sino como una actividad dentro de la cual pues hay una preocupación de esas organizaciones en relación al planeta, ¿no? A las diferentes problemáticas que existen en torno a diferentes problemas, ¿no? Como es el caso de la contaminación, como es el caso de los distintos problemas sociales, ubicado en las diferentes etapas de la vida, ¿no? En el caso también de la diferenciación de los sexos, el tema de la inclusión y todo lo demás, ¿no? En realidad creo que es bueno, es uno de los campos de acción más amplios, más complejos en sí mismo, sobre todo por el tipo de comprensión que hay alrededor de. Muy bien, lo tomo en cuenta, Lisette, gracias. Entonces, ay, perdón, me perdí. Entonces, el asunto de la complejidad de los diferentes enfoques que hay más bien de la amplitud de todos los sectores que cubre el diseño social, pues debe ser una buena oportunidad para poder situar a lo mejor nuestras intenciones de colaborar, de participar en alguna organización que pueda tener eh, en esencia, ¿no? Algún tipo pues de pensamiento o de acción en relación hacia el sector de lo social, ¿no? En algún momento me comentaban, lo social está en realidad en todas partes. Sí, efectivamente. Pues podríamos decir que en realidad, pues, todo lo que sucede, incluso hasta lo publicitario, pues, está dentro de lo social. Pero vaya, sí cabe, sí es prudente señalarles que en el caso particular, pues bueno, la referencia se está haciendo al caso o a los casos o a las problemáticas que en este caso tienen que ver con todo aquello en donde hay algún tipo de problemática y que se tiene que resolver mediante todos los tipos de actantes, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de todos los tipos de actantes, pues hablamos del Estado, hablamos de la sociedad en general, hablamos de las organizaciones privadas y pues bueno, todo aquel organismo que obviamente pretenda, que quiera, desee que exista una mejoría, ¿sí? O que dentro de esa mejoría, pues bueno, salpique específicamente, pues no solamente a algún sector, sino a los diferentes sectores. Cuando se habla de diseño social, también a veces se hace mucho énfasis en señalar que el diseño social pues, tiene que ver específicamente para los pobres. O sea, definitivamente no, ¿eh? No va por ahí el asunto, obviamente, de que si existen mayores problemáticas en ese terreno, pues sí, hay un enfoque mayor, es a dónde vamos a localizar y vamos a encontrar la mayor parte de las problemáticas, cuando menos las que eliminan las partes sustanciales, ¿no? Para que las personas puedan desarrollarse, pero en realidad, pues, implica a todos los sectores, implica a todas las personas, y pues bueno, ese va a ser el carácter o va a tener ese carácter de cohesión social. Y además, dentro de ello, implica también todo lo que hay alrededor, ¿no? Lo que hay alrededor de nosotros, pues, bueno, tiene que ver para la naturaleza y dentro de la naturaleza están algunos, este, las diferentes especies, ya sea animales y vegetales, que son con quienes compartimos el mundo, y obviamente en la medida en que tengamos la precaución
de cuidar cada uno de los ámbitos, obviamente pues tendremos mayor posibilidad de tener una vida plena, ¿no? Una vida de calidad. Pues bueno, pues vamos a entonces a comenzar con los conceptos importantes que tienen que ver con esto. Entonces, pues bueno, son algunas frases que por ahí me encontré. Si hay una ley universitaria no escrita, esa debe ser aquella que nos convoca a nosotros, universitarios, a hacer nuestro trabajo, ¿no? Con excelencia, o hacer con excelencia nuestro trabajo. Dentro del diseño social, una de las cosas que son fundamentales que ustedes conozcan es el hecho de que vamos a encontrar dos conceptos, que esto es algo que les he venido mencionando desde el semestre pasado, que en este caso es el concepto de sociedad y el concepto de cultura. Entonces, tanto en la legislación como en lo que en algún momento dentro de dentro del estudio del perfil del diseñador de la comunicación visual, que es lo que publica la facultad y que obviamente pues, está a disposición de todos y que en algún momento, en alguna sesión, lo comentamos, el foco o los focos más importantes pues tienen que ver en ese sentido, ¿no? Lo social, es decir, la cobertura de las necesidades de todos los ámbitos, de todo tipo de personas, y dentro también de ello pues, está el enfoque de la cultura. Se habla mucho en ese sentido del que se hace la cultura, ¿sí? Pero en este caso, de manera muy particular, la legislación universitaria está hablando de los beneficios de la cultura. Y en ese sentido, el beneficio o los beneficios de la cultura pues, tienen que ver en cómo podemos mejorar a través de diferentes tipos de prácticas, ¿no? Que tienen que ver, obviamente, pues con el estudio, que esa sería un fenómeno, un factor fundamental dentro de la Universidad Nacional, pero pues obviamente no es lo único que vale la pena dentro de la cultura, ¿no? Hay muchas otras cosas que hay que siempre tener en consideración para el estudio de básicamente todos los ámbitos, ¿no? Y con el estudio, obviamente, lo que hacemos es aprender con H, y al aprender, pues, sucede un fenómeno bien interesante, que es la posibilidad de generar empatía y tolerancia, ¿no? Que son dos conceptos que son fundamentales para la organización de cualquier sociedad, y dentro de ello, obviamente, pues la participación, y con la participación, pues se pueden resolver muchísimos problemas. Pues bueno, entonces dice aquí, la Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública, organismo descentralizado del Estado, ¿sí? Que tiene por fin impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos, ¿no? En este sentido, pues son útiles, cada una de las profesiones tiene que buscar ese tipo de perfil. Entonces, el médico que es formado en la Universidad Nacional, anteriormente se pensaba que el profesional de la Universidad Nacional es el que tendría que ir a buscar esos espacios en donde pues más se le necesitara, ¿no? Es decir, sucede que faltan muchos médicos en muchos lugares de la provincia en nuestra República Mexicana, y entonces lo que se pensaba, ¿no? Como parte del idealismo, es que pues, esos médicos, esos profesionales, pues en algún momento tendrían que estar en cada uno de esos espacios. El tiempo va cambiando, la estructura social va cambiando, las ideologías van cambiando, y entonces viene y se va a instaurar una ideología en particular que tiene que ver con el éxito, y dentro de ese éxito, pues bueno, algunos parámetros que aparentemente si los logramos, pues, nos vuelven una persona exitosa, que tiene que ver con las formaciones universitarias, que tiene que ver con ciertos lujos, que tiene que ver con ciertos objetos, es decir, artículos, o el llamado también éxito material, y dentro de esa consideración, pues bueno, viene una ruptura pues muy severa, ¿no? Hay dentro de ello, pues bueno, todo el fenómeno de la competencia, la competición a la que estamos siendo sometidos,
Y obviamente esa forma de competencia o esas maneras en que las personas somos así asociadas a estar dentro de un ámbito competitivo, pues también nos va generando problemáticas, ¿no? En muchos casos, esas problemáticas llegan a afectar severamente los estados anímicos y obviamente con el estado anímico afectado, pues bueno, pueden venir algunos problemas de salud. Entonces, las exigencias, lo que las personas esperan de nosotros, las mismas exigencias que nosotros tenemos sobre nosotros, nos empiezan a ensimismar y dejamos de percibir las cosas que hay alrededor, las situaciones que son pues importantes para que podamos convivir y entonces empezamos a pensar en nosotros, ¿no? De manera individual y el individualismo que es básicamente es un constructo que se ha venido desarrollando dentro de la sociedad a partir de diferentes factores que están en el contexto, que tienen que ver obviamente con algo que le llamo los ejes rectores de la conducta, es decir, las instituciones, los organismos que generan, gestan, forman, articulan algunas reglamentaciones y que dentro de esas normatividades pues nos tenemos que apegar y al apegarnos, obviamente esto está regulando aparentemente nuestra conducta y el asunto es que obviamente pues no todas las organizaciones pues van a tener un alto nivel de moralidad. Entonces hay organizaciones que pues, básicamente lo que les interesa es lograr sus objetivos y obviamente pues, para poder vivir y convivir en sociedad pues no solamente se trata de los objetivos de una corporación, sino se trata de el poder observar el fenómeno a partir de objetivos sociales. Los objetivos sociales pues tendrían que estar encaminados a buscar que la mayoría de las personas, o si es que no todas, pues pudiésemos gozar de lo mínimo necesario, ¿sí? Y de ahí obviamente pues hacia arriba, ¿no? Sin embargo, pues obviamente las condiciones no están en ese sentido, cuando menos en el país. En otros lugares, sin mayor bronca, existen las condiciones y eso básicamente esas condiciones pues, se lograron a través de la exigencia y dentro de la exigencia, pues también de la posibilidad y de la capacidad para que las personas puedan organizarse y funcionar, ¿no? Organizarse para, para buscar y encontrar soluciones y esas soluciones que se encuentran, llevarlas, ejecutarlas, aplicarlas y que obviamente permitan el desarrollo. Entonces, ahí en esa arista estaremos tocando un punto muy importante que es el tema de la cultura. Ya en ese momento no me meto en ese tema. Ya veremos qué es eso de la cultura, cómo funciona en el caso del diseño, qué cosas se hacen en el diseño en torno a la cultura y dentro de ello, pues alguna explicación o una serie de explicaciones que nos lleven a entender cómo son estos procesos. O sea, cómo se da, si es por una campaña, si es un fenómeno exclusivamente social, o si hay alguien que va a liderar todo un movimiento y que es la persona que a través de ese liderazgo pues logra que exista una transformación en algunas partes del mundo, ¿no? Los ejemplos son bastante claros. De hecho, el nivel de influencia que tienen sobre nosotros es, bueno, sobre todo para las personas más jóvenes, es determinante, ¿no? Y pues, bueno, estoy hablando específicamente pues de los chinos y de los coreanos. Son dos países que literalmente estaban en la miseria. La mayoría de las personas vivían en la miseria. No toda la gente vivía en la miseria, por supuesto. Y en algún momento determinado, tipo de organización, su misma cultura, su misma religión, que es obviamente parte de la cultura, pues le permitió que a través de diferentes mecanismos pudieran desarrollarse y pues bueno, encontrarse en estos momentos entre los primeros lugares, obviamente de los países con economías más, más fuertes, ¿no? En el mundo. Por ahí todavía está la discusión si son los chinos la economía más potente o si son los norteamericanos, pero tarde o temprano, así como se van dando las cosas, no va a quedar duda, ¿no? De que serán los chinos la economía más poderosa
y los coreanos, hablando de estas fuentes de información, ¿sí? Que les platiqué la semana pasada, pues bueno, ahí ustedes podrán encontrar en algunas de esas fuentes que los coreanos se encuentran en 12º lugar, ¿no? Como una de las economías pues, más potentes, más poderosas del mundo. Nuestro objetivo entonces de hoy será conocer la importancia del diseño social desde nuestra profesión, ¿no? Entonces, hay una relevancia en sí misma del diseño social, del diseño como concepto aislado, es decir, ese diseño que aborda o que abarca a los diferentes diseños, y dentro de esto también el hecho de que nosotros tenemos que estudiar este fenómeno desde nuestro campo de acción, ¿no? Desde nuestra profesión. En este caso, el diseño de la comunicación visual y obviamente, pues, más allá también de la visualidad. ¿Qué es o cuál sería el papel del diseñador? Pues bueno, el diseñador, nosotros, bueno, ustedes como diseñadores, comunicadores visuales, yo como diseñador gráfico, pues bueno, el papel está en generar, ser parte de digamos que de estos diferentes movimientos, diferentes dinámicas que se encuentran, ¿no? Dentro de la búsqueda para poder encontrar una serie de soluciones a las problemáticas que existen, ¿no? Que son latentes y que se presentan, pero que a este diseñador, a las generaciones contemporáneas, ¿sí? Y nuevamente apunto, yo pertenezco a su generación, ¿eh? Estamos vivos en este lapso de tiempo y en años futuros van a recordar a los que ustedes serán de principios de este siglo más o menos, van a recordar la primera década, la segunda década, la tercera década, ¿sí? En función de las características de las personas que habitamos. ¿Sí? O sea, no van a ser una división entre apps en tal década tenían tal edad y pues bueno, tenían ciertas características. No va a existir eso, van a recordarnos, ¿no? En los 20 la gente tenía tal característica, ¿sí? Y así por el estilo. Entonces, esta situación, pues bueno, es básicamente, está enmarcada por el enfoque del aislamiento y obviamente dentro del aislamiento, el proceso de individualismo que estamos aconteciendo. No es algo nuevo, o sea, tampoco es, pues, ¿qué creen? Llegaron ustedes y nos empezamos a volver bien individualistas. No, en realidad no. Es un fenómeno que se viene construyendo, tejiendo desde la revolución industrial. Los fenómenos interacción se modifican, se llenan las grandes, bueno, se hacen más bien grandes las ciudades, y pues bueno, toda la gente empieza a migrar a las ciudades porque hay un estilo de vida, porque existe también un nivel de vida, no hay que quedar completamente expuestos al cultivo de temporal, sino pues, te vas a la ciudad, hay un empleo, muy probablemente un empleo permanente y pues bueno, el ingreso obviamente pues, tampoco era tan despreciable y esto pues empezó a hacer que pues, las personas comenzaran a migrar a ciertas regiones pues, en diferentes partes del mundo, ¿no? En el caso de México, pues será hasta mucho después de la Revolución Mexicana y obviamente pues ahí vamos a encontrar lo que hay también mucho rezago en diferentes ámbitos. Pero en países como Inglaterra en particular, países como Francia también en particular, un poco diferente con Estados Unidos, que también para, para ese momento no estaba dentro del ámbito de la revolución industrial, pues bueno, llevaría un proceso un poquito más lento, no tantos años obviamente como nosotros, pero esos procesos de aislamiento se van a ver primero en esas sociedades pues industrializadas, sociedades desarrolladas, y el aislamiento obviamente les va a traer sus consecuencias, ¿no? El aislamiento lo que va a generar es eso, va a construir el individualismo. ¿Y cómo se forma? Bueno, más bien, ¿qué es ese individualismo? Pues literalmente es la actitud que vamos a tomar, ¿sí? En relación a las demás personas. Entonces, la actitud es obviamente pensar en nosotros mismos para obviamente obtener pues, las mejores cosas para nosotros mismos, sin importar lo que suceda con las demás personas.
Entonces, esto obviamente pues, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con el tema de la tolerancia, es decir, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo escucho, ¿sí? Es lo mejor. Y lo de los demás están completamente equivocados, ¿no? Entonces, se da mucho en ese sentido, ese tipo de procesos no son homogéneos, por fortuna, pero sí hay una fuerte tendencia, ¿sí? A dejar de observar que existen problemas sociales y que el hecho de que no, aparentemente no me estén afectando de manera directa, ¿sí? El hecho es que sí, siempre va a haber una afectación y esa afectación, pues bueno, va a depender obviamente del espacio en el que nos encontremos, pero eso puede ser muy alta o puede ser baja la afectación, pero al final de cuentas, en el momento en el que nos encontramos o somos parte de una sociedad, pues bueno, esa afectación tarde o temprano nos va a llegar, ¿no? La delincuencia, por ejemplo, en algún momento, sobre todo antes del gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, parecía algo que afectaba pues fundamentalmente, ¿sí? A ciertas personas y casi siempre pues eran las personas que estábamos más desprotegidas, ¿no? Que estamos en la clase baja, en la clase media, ¿sí? Y de ahí pues obviamente pues las otras clases pues, no tenían tanto ese problema hasta que se dieron cuenta, ¿sí? Que también podían haber afectaciones y pues, bueno, aparte de esas afectaciones se empezaron a ver y a vivir, ¿sí? A partir del secuestro. Entonces, pues hay varios casos en donde, pues bueno, toda esa bronca del crimen, pues llega a salpicar y obviamente afectar a esos ámbitos. El diseño social es la suma de la empatía, ¿no? La empatía, los valores, ¿dónde se construyen los valores? Pues bueno, se construyen dentro de la familia, al igual que el tema de la empatía, pero el problema es que en el caso de los valores, en el caso de la empatía, cuando salimos del núcleo social, cuando salimos de la familia, nosotros vamos a tener otros elementos que nos van a impactar. Ujú. ¿Qué elementos? Pues bueno, vamos a encontrarnos con personas que van a pensar distinto, ¿sí? A la manera en cómo he crecido, ¿sí? Me van a decir que mi religión me engaña, me van a decir, ¿sí? Eso no se hace, eso no debe ser, ¿sí? Y obviamente esa condición, esa caracterización, pues nos puede hacer dudar si no tenemos pues digamos que raíces fuertes, ¿no? En donde sienta orgullo de lo que es mi familia, de que sienta orgullo de las cosas que aprendo y que vivo cotidianamente con mi familia, y si no existe obviamente eso, soy falible, soy muy fácil de ser influenciado por cualquier tipo de pensamiento. Ujú. Entonces, una de las características que estamos viendo desde hace ya bastantes años es esa, ¿sí? No hay un fortalecimiento de la familia, por el contrario, vamos en un proceso de degradación de la familia, que en una parte sí está literalmente construida desde otros ámbitos, precisamente para que se desarrolle el individualismo y ese individualismo obviamente genera mejores condiciones, en este caso, para ejercer algo que se conoce como el control social. Si yo quiero que las personas actúen, eh, no, no se rebelen, ¿sí? No generen problemáticas en torno alguna decisión, por ejemplo, de Estado, pues lo que hago entonces pues es buscar que se desintegre y construir el conflicto dentro de la sociedad, dentro de los diferentes grupos sociales, para que obviamente no exista la posibilidad de organización. Entonces, ahí obviamente ese tipo de fenómenos no es obviamente tan sencillo de construirlo, pero ni tan rápido, pero llevamos un proceso, ¿no? Llevamos un proceso que ha ido poco a poco desmantelando esta estructura, ¿no? de la familia, y dentro de esa estructura de la familia, pues bueno, si no se forma la empatía, si no se conforman obviamente los valores desde el ámbito que sea, desde el enfoque que sea moral, ¿sí? Entonces, obviamente, pues no vamos a tener
una intención de contribuir, ¿no? Que en este caso, la idea de que platiquemos sobre diseño social es eso, es que podamos observar que hay una serie de problemáticas que nos están impidiendo visualizar que evidentemente cada quien tenemos problemas y cada quien cree que tiene los problemas más grandes, pero nos está impidiendo ver que hay otras personas que tienen problemas más severos, mientras que mi institución educativa me ha dicho, bueno, no me ha dicho porque creo que nunca les han hablado de la legislación, bueno, espero que sí, y me dice en mi legislación que mi función debe de estar orientada hacia dos grandes ámbitos, ¿no? En este caso, lo social y en este caso, obviamente, el tema de la cultura. Entonces, el asunto es que nuestra profesión es mucho, muy amplia, es mucho, muy competitiva y en este sentido, pues obviamente podemos participar en otros ámbitos, además de la, la irremediable necesidad de adaptarnos también a las condiciones y a las características que se están presentando, ¿no? Que en este caso pues tienen que ver mucho con el mercado. Entonces, existe un mercado, si hablamos de diseño social, el mercado va a estar ahí apuntadísimo, y entonces dentro de las aportaciones sociales nos dicen que las marcas están muy preocupadas, o las empresas o los empresarios están muy preocupados por el medio ambiente. Y entonces ahí hay que hacer un pequeño alto, hay que revisar si efectivamente hay una participación que vale la pena de las empresas, ¿sí? O simple y sencillamente lo que toman es un estado anímico de la sociedad. Entonces dicen, pues regresémoselos en comunicación y les decimos que tenemos gran preocupación y nos ponemos una etiqueta que es la de ser empresas socialmente responsables, ¿no? Ahí siempre les digo, tengan ciertas dudas, pongan alguna duda por ahí, pongan siempre algo en medio, no hay que dejarse llevar, porque obviamente pues, estamos en la era del mercantilismo, mm, donde el mercantilismo, pues bueno, es muy poderoso, tiene en cierta medida el control, incluso llegan a tener el control literalmente de naciones, así como sucedió en su momento con las monarquías, llega la burguesía y la burguesía no necesita ya de la monarquía, porque pues, a través de la acumulación de la riqueza empiezan a tener determinados niveles de control. Pero pues bueno, vamos a una publicación. No quise meter más publicaciones precisamente por este tema del tiempo. Entonces vamos con la publicación. Es bastante interesante lo que mencionan aquí. Dice aquí que es el diseño social. El diseño social es la aplicación de metodologías de diseño, que al hablar de diseño, pues bueno, estaríamos hablando obviamente pues de cualquier tipo de diseño, no necesariamente de diseño. La comunicación tendría que decir gráfico, o tendría que decir algo relativo, ¿no? Al diseño y la comunicación. Dice, para abordar problemas humanos complejos, ¿no? Esto me parece muy importante, colocando los problemas, colocando los problemas sociales como prioridad. Entonces, ¿qué tipo de problemas sociales? Ahí es donde nosotros tenemos que comenzar. La primera parte de lo que tenemos que aprender sobre el diseño social es que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con las diferentes problemáticas que hay en nuestra vida cotidiana, pero también a nuestro alrededor. Pero en este caso, no estamos haciendo referencia a el tipo de necesidades en relación, ¿sí? A factores que tengan que ver con lo mercantil. Ahí lo ponemos a un lado y entonces comprendemos que esto tiene que ver con, ¿saben qué? No hay un paso, no hay una rampa, ¿no? Para que puedan subir la silla de ruedas, no hay una rampa para que los adultos, las personas mayores puedan también subirse a la banqueta. De hecho, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, en diferentes lugares hay muchas personas, adultos mayores, que pues van caminando sobre el pavimento, y eso se debe básicamente a que les es muy difícil, por la forma de las banquetas, estar subiendo y bajando, ¿no? Para nosotros no hay ninguna problemática. A veces, por ejemplo, el problema de la empatía
pues se nos desarrolla si por alguna situación tuvimos algún accidente y a lo mejor andamos en muletas, ¿no? A mí ya me pasó, entonces andaba en muletas y en ese momento, ¿sí? Ya sabía que existía eso, ¿sí? Que era difícil, pero no lo escarmientas hasta que te das cuenta que es verdaderamente complicado caminar con con los desniveles que están, que tienen las banquetas. Entonces, ahí obviamente la empatía te lleva a pensar en soluciones, en qué tendría que suceder. ¿Sí? Por ejemplo, en la facultad no fue hasta hace poquitos años, 2 años, algo así, que llegaron y pusieron rampas. No había rampas en la mayoría de los lugares. Era un tema cuando hablábamos de lo social en este curso, era un tema recurrente, ¿no? Les decíamos, pues no han puesto rampas, ¿no? No es posible que no pongan rampas, y generalmente las rampas, pues bueno, más bien eran pensando en, para el caso de los diablos y, no sé, algunos móviles, ¿no? Que utilizan dentro de la escuela para trasladar obras de arte y cosas así por el estilo. Pero no había un pensamiento, ¿no? Así, o si lo había, no lo habían solucionado, también considerando que existen personas, de momento hay una que otra persona que llega en silla de ruedas a la escuela, o la otra, ¿no? Acá de maestras, maestros, que pues apenas ya pueden echar el paso. Entonces ahí es donde se encuentra una problemática. O sea, las problemáticas obviamente pues van a estar presentes en diferentes niveles. Ahí estamos hablando pues más bien de una problemática de diseño. En este caso pues puede ser diseño arquitectónico, y obviamente en las calles pues tiene que ver con el tema del diseño urbano. El diseño social, dice aquí, es un enfoque interdisciplinario, ¿no? Este concepto es muy importante porque aquí está considerando, ¿no?, a los diferentes diseños. De ahí, obviamente, pues la gran relevancia que tiene el concepto de diseño a nivel social, y obviamente para la mejora de las condiciones y las características de vida de las diferentes personas. Y pues bueno, obviamente aquí dice, para resolver problemas sociales, mejorar la calidad de vida. El concepto de calidad de vida es sumamente importante. Alguien que por alguna razón pierde algún miembro de su cuerpo, entonces hay diseñadores que están trabajando, ¿no?, con robótica, con otros profesionales, para tratar de ayudar, ¿sí?, a ciertas personas, y que puedan pues seguir tratando de llevar su vida por lo más normal posible, ¿no? Entonces, evidentemente, pues jamás se podrá, bueno, tal vez en otro momento de la historia, pero en este momento todavía no vamos a poder construir al el desarrollo de un miembro, o sea, tal cual con las funciones, pero pues bueno, hay cierta tecnología que sí permite que las personas que han perdido uno, dos, tres, hasta cuatro miembros, pues puedan tener una extensión que les dé la oportunidad de mejorar en ese sentido la calidad de vida. El diseño social es el estadio más elevado dentro del cual el diseñador entrega sus aportaciones desinteresadamente, ¿no? Esa es la característica. El diseñador está pensando, pero como les decía, ¿cuáles son las instituciones educativas que tienen pues mucha injerencia, una dirección muy potente hacia el diseño social? Pues bueno, haciendo investigación en relación, pues encontré muchos proyectos del tecnológico, algunos en el Ibero y algunos otros en la Náhuac. Entonces, el asunto, el problema ahí, la parte positiva es que obviamente pues tienen recursos, sus familias generalmente tendrán recursos para poder apoyar esos proyectos, pero también el asunto es que pues, están pensando específicamente, como les decía, en las personas pues, más pobres. Eso está bien, pero obviamente la sociedad pues tiene diferentes problemáticas en diferentes ámbitos, ¿no? Y sería, lo prudente sería efectivamente atender como prioridad aquí, ¿sí? No solamente en otras naciones, en este país, ¿sí? Para comenzar, y de ahí, obviamente, pues buscar en qué otros ámbitos puede existir alguna forma de contribuir o de colaborar para trabajar en función de esto que han mencionado ahí, que es la calidad de vida, ¿no? Entonces, la calidad de vida
va a ser un concepto medular, el cual nos va a servir como punto de referencia para establecer cómo estamos viviendo, ¿no? Y cómo estamos, pues, disfrutando o, en el sentido contrario, padeciendo nuestra existencia. La antropóloga Margaret Mead, en relación al tema de la empatía, es una anécdota, están en una entrevista radiofónica y comentara esta antropóloga sobre una pregunta que le hizo un estudiante. La pregunta es, ¿cuál es el primer signo de civilización humana que obviamente que ha sido estudiado, identificado, ¿no? Lo que cualquier persona, ¿sí? Promedio que estudia de antropología, pues lo que pensaría es encontrar dentro de esa respuesta algún artefacto, ¿no? Ya sea una punta de flecha, ya sea alguna herramienta, una vasija o algo así por el estilo. Y entonces lo que va a responder Margaret Mead a ese estudiante es que fue un fémur fracturado y sanado. Para el momento de la historia, de lo que hace o a lo que hace referencia a Mead, es el hecho de que en una etapa primitiva no existía desarrollado, ¿sí? Este, eh, con, con gran, no sé, con una gran estructura en ese sentido, ¿no? Dentro de lo social, no estaba esa consideración que es el tema del cuidado. Y básicamente no existía porque las condiciones generales no existían para poder entender un fenómeno de esa naturaleza, ¿no? Es decir, sí existe en nuestra parte primitiva el fenómeno, ¿no? Del cuidado, que está obviamente perfectamente identificado en el nacimiento y el cuidado de las crías, básicamente todas las especies, bueno, no todas las especies, en la gran mayoría de las especies sí existe eso. Entonces, el asunto es que las condiciones, ¿sí? Cuando son adversas, evidentemente, pues lo que hace la especie pues, es literalmente abandonar, ¿no? En algún momento una especie lo que puede hacer en relación a es cuando alguien ya no puede avanzar, pues los demás siguen. Hubo un momento, evidentemente, en nuestra especie que sucedió algo parecido hasta que obviamente se logró construir, se empezó a fortalecer esa condición precisamente de la empatía, es decir, preocuparse por alguien más y alguien que se fracturaba obviamente un hueso tan grande como el fémur, pues literalmente pues moría, no podían estarlo arrastrando y cargándolo y pues era casi más bien dejarlo ahí, ¿no? A su suerte. Entonces, lo que dirá Margaret Mead es que alguien cuidó de esa persona, ¿sí? Hasta que sanó y pues bueno, pudieron seguir con su proceso. ¿Sí? Y esa es la parte, me parece más impactante, más importante del pensamiento de Margaret Mead, que es el hecho de considerar el concepto de humanismo. ¿Sí? El humanismo va a ser muy importante durante la década de los 70s, durante la década de los 50, 60, 70, porque esto va a tener un gran impacto en el pensamiento desde la psicología y obviamente pues vamos a tener la propuesta de una serie de psicólogos, psicólogas importantes, psicóloga en el caso de Parker, psicólogo en el caso de Maslow, ¿sí? Quienes van a observar desde ese enfoque del humanismo, pues que las personas tenemos necesidades, que tenemos derechos, ¿no? Y a partir de ello, pues bueno, vendrá una serie de planteamientos que, para bien de muchas personas, vamos gozando, obviamente, dentro de nuestras estancias en diferentes lugares de trabajo, ¿no? Por eso en la psicología laboral, pues es muy importante regresar a Parker, regresar a Maslow, para entender e interpretar esas llamadas necesidades fundamentales y lo fundamental que es el crecimiento dentro de los diferentes grupos en los que nos encontramos, a los que pertenecemos. En ocasiones hay casos que nosotros
consideramos como muy de la profesión, muy del ámbito social, como fue una propuesta de un chavito en los Estados Unidos, un estudiante de 14 años. Bueno, este artículo y pues bueno, diferentes artículos los pueden encontrar ahí en internet sobre esta temática. Y lo que pasa es que esta persona lo que hizo es un cálculo en relación a cuánta tinta se gastaba una determinada fuente con un determinado tamaño, ¿no? 11, 12 puntos. Y lo que encontró pues como parte importante de su análisis es que si utilizaban Times, la Casa Blanca podía ahorrarse varios millones de dólares. Esto es este cálculo, esta propuesta que va a hacer ese estudiante, si nosotros lo viéramos en este momento como una aportación ecológica, pues como tal, ¿no? Lo estaríamos mostrando. Entonces, diseñador, hicieron una propuesta y se va a gastar menos tinta y obviamente vamos a tener un mejor planeta. Generalmente son paliativos, ¿no? El escándalo que se hace en relación a diferentes notas es básicamente porque pues, la cantidad de dinero pues, es considerable, ¿no? Son aproximadamente 234 millones con un ahorro de 62 millones en el peor de los casos y en el mejor de los casos de 394 millones de dólares. Cuando nosotros vemos estas cantidades, estas cifras, si por ejemplo esta nota que tiene que ver más bien con el factor económico lo llevamos hacia el factor ecológico, pues obviamente puede parecer algo plausible, ¿sí? Haya un ahorro de tinta, entonces, por lo tanto, hay un menor impacto en la contaminación y cosas así por el estilo. Generalmente ese tipo de cosas cuando se dan en el discurso de lo publicitario, generalmente son erróneas. No existe necesariamente una intención de las corporaciones por gestar ese tipo de condiciones. Lo que sucede mucho es el análisis de los mercados. Para poder comprender qué es lo que sucede dentro de las organizaciones, hay que estudiar, ¿sí? Lo que pasa en los estados anímicos, ¿sí? Periódicos de los diferentes grupos sociales. Y con esos estados anímicos periódicos, lo que van o lo que podemos encontrar es básicamente lo que las personas quieren escuchar en las diferentes esferas. En este caso, la esfera más poderosa pues, tiene que ver con lo mercantil. eh, las cosas que aparecen en nuestro derredor pues, tienen que ver prácticamente con todos esos factores, fenómenos mercantiles y obviamente la intención de una organización, no en todos los casos, eso sí tengo que aclararlo, pero sí en la mayoría de los casos, pues tienen que ver más bien con ganar dinero, ¿sí? Más que verdaderamente buscar salvar el planeta, que sí va a haber empresas que van a tener ese tipo de búsquedas o que van a realizar ese tipo de búsquedas. Dice, yo aquí le pongo, no hay que confundir publicidad social con el diseño social, ¿no? Publicidad es mercantilismo, ¿sí? La idea, obviamente, de esto es quedar bien con las personas, ¿sí? Si hay una simpatía con la marca, ¿sí? Es quedar bien con las personas y cuando alguien consume y sabe que eso que está consumiendo, aunque tenga una idea muy ecologista, sabe que ese recipiente tendrá que ser depositado en el bote de basura. El problema no es esto, ¿no? El problema verdaderamente serio de lo que estamos aconteciendo no es que los artículos terminen en un bote de basura, ese no es el problema. Me parece que eso se podría solucionar relativamente fácil. El verdadero problema es, bueno, ya están en el bote de basura y después del bote de basura se van a ir a un basurero y en el basurero desaparecen, se desintegran. No, en el basurero se van a quedar ahí. ¿Sí? Y eso es algo de lo que no hemos terminado de comprender, ¿no? Generalmente estamos acercándonos a paliativos, estamos acercándonos a soluciones que obviamente no tienen, eh, pues, ni siquiera un poco de cercanía con una solución definitoria, algo que verdaderamente pueda
terminar con las, o ir reduciendo, ¿no? Cuando menos, sustancialmente, pues los efectos o los impactos que estamos construyendo o con los cuales estamos cooperando. Y lo que sucede aquí es básicamente lo que se busca es la reducción de la disonancia cognitiva. Es decir, yo sé que eso se va a ir a la basura, pero entonces al decirle a alguien que habitualmente compra una determinada marca, pues que ahora usamos menos tinta, pues bueno, ahora lo que queda latente de ese pensamiento, pues bueno, ahora estoy dañando menos al planeta, ¿sí? Y pues bueno, estoy haciendo una contribución. No existe esa contribución. Este envase, sea así, se va a ir, el proceso de industrialismo sigue en crecimiento, es decir, se está produciendo, ¿sí?, una mayor cantidad de artículos y en el mismo sentido, en la forma en que no se vendan esa cantidad de artículos o que, bueno, nunca se van a vender en su totalidad, en muchos casos, pues muchos de ellos van a ser desintegrados. Desintegrados, pues literalmente tendrán que ser enviados a la basura. Después de repente, cuando sale el boom de esto, que tendrá más o menos unos 4 años, cuando empiezan fuertemente los artículos y todas estas cosas no sé, Starbucks están muy preocupados, McDonald's, ¿no? Etcétera. Entonces te das cuenta en el seguimiento de las diferentes publicaciones. Y aparece esto, ¿sí? El eco branding. Lo que yo les mencionaba en relación al mercadotecnia es que la mercadotecnia tiene que estar en algún sentido a la vanguardia. La mercadotecnia, una de las funciones que va a tener muy fuertes en esos años, pues es básicamente ir siguiendo los diferentes tipos, ¿sí?, de ideologías que están asentadas dentro de los distintos grupos sociales, en particular de los clientes respectivos. Entonces, ¿qué están pensando los clientes que consumen café? Pues bueno, hay un cliente en particular, en el caso del café, obviamente de una cafetería como Starbucks, sí es un cliente particular, obviamente es alguien que le gusta las marcas, es alguien que le fascina obviamente el café, eso creo que va en primer lugar, pero también que les gustan las marcas, pero además también es una persona que puede pagar, ¿sí?, un café, que obviamente no es económico. Bueno, por lo menos creo que en general coincidiríamos que no es tan accesible y obviamente existe una clase social que no va a tener mayor problema, ¿sí?, para generar una inversión y obtener exactamente el producto, ¿no? Pero no solamente es Starbucks, ¿no? Es sucesivamente, ¿no?, con las diferentes marcas. Entonces, el eco-branding va a ser algo, ¿sí?, que se va a establecer como una moda, ¿sí? Moda, tendencia, ¿no? Si se queda, pues bueno, ya será de manera permanente. Si no, pues sucedió un tiempo y pues bueno, regresaremos, ¿sí?, a seguir con la constitución de esos discursos que puedan atraer a un grupo de personas, mantenerlas y obviamente este tipo de soluciones pues tiene que ver con la fidelidad. Para comprender un poquito más al respecto, pues tendríamos que pues hacer la diferenciación, ¿no? La división de estos compuestos y tendríamos que irnos sobre el branding. Entonces, el branding es básicamente el cuidado de lo que se tiene como percepción en relación a una marca. ¿Sí? Entonces, el branding es básicamente la percepción, incluye el qué están pensando de nosotros, ¿sí?, o de la marca, aquellas personas que me compran, pero también aquellas personas que no consumen mi producto. Ujú. Porque juegan de boca en boca y entonces, si nosotros en este momento no estuviéramos en una clase analizando a unas marcas, pues entonces lo que estaría sucediendo es que han sido exitosas, ¿sí?, cada una de sus campañas, porque si no consumimos algunos de estos productos, la mayoría de nosotros, pues aún así estaremos hablando de estas marcas y por lo tanto, pues el impacto de la comunicación está cumpliendo
parte de su objetivo, ¿no? Además de seguramente llegar a los clientes respectivos. Y entonces la respuesta es unánime, ¿sí? Hay una respuesta unánime, existen, las marcas saben que si no le colocan esta etiqueta, ¿sí? De que son una empresa preocupada por la ecología, pues entonces pueden, ¿sí? Tener reacciones no positivas por parte de sus clientes y algo que les mencionaba también muy importante, hasta incluso aquellas personas que no son sus clientes. Acuérdense que en este momento en las redes sociales todo el mundo opina. Entonces, sepan, no sepan, lo que sea, van a estar opinando y esas opiniones dentro de las redes sociales para las personas y para las organizaciones, pues pueden ser de un tremendo impacto, ¿no? Entonces, llegamos a esto, en lo que veíamos apenas la evolución de la reducción de las tintas, sale alguien, ¿no? Estamos hablando precisamente en una clase el año pasado y entonces de repente al siguiente día empiezo a ver publicidad. Puede ser que apenas habrían sacado el producto o puede ser que es parte de la conciencia que se desarrolla, ¿no? Más bien de la latencia que se desarrolla en función de que estábamos hablando del tema. Y entonces aparecen las botellas sin etiquetado, ¿no? Y sin alguna impresión. Entonces, ustedes están ahorrando tinta, yo no estoy gastando nada de tinta, ¿sí? Como que les gané en lo ecológico. La reflexión de las personas no gira en torno, ¿sí? A como lo haríamos nosotros. O sea, las personas reducen la disonancia. ¿Sí? Me están diciendo, ¿no? Que además de que, sin decírmelo, de que hay tinta, de que no hay tinta, ¿sí? Dice, nada más dice sin etiqueta, no puede tener o no tener etiqueta, pero sí tinta. Dice, además está hecha con el 100% de botellas recicladas. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta una botella de estas? Que ese también es un factor bastante importante. Y el otro, este envase, ¿sí? ¿A dónde creen que va a ir a parar? En la mayoría de los casos, pues va a terminar también en la basura. Uh-huh. Los procesos de reciclaje no son tan potentes. Hay naciones que son muy desarrolladas que tampoco pueden reciclar la totalidad de sus desechos y obviamente pues no estamos hablando de una problemática menor. Estamos hablando de que no es tan sencillo, los procesos de reciclaje no son tan económicos y en este caso pues podríamos estimar que existen factores que están asociados directamente con la conveniencia de las organizaciones, porque esto obviamente, si cuesta más dinero el reciclaje, pues las organizaciones pues van a optar básicamente por no realizar el reciclaje y solamente en ciertas circunstancias, para cierto tipo de consumidor, pues van a presentar este tipo de artículos. En las megatendencias sociales, que es una serie de análisis que se hacen desde la economía y la mercadotecnia, aparece el consumidor ecológico. Y el consumidor ecológico dentro del perfil psicológico que hay o que se construyó sobre ellos para pues estimar básicamente cuáles pueden ser sus conductas en relación a la presentación de diferentes productos, pues bueno, se encontró que el consumidor ecológico siempre tendrá disposición a pagar más dinero por un producto, ¿sí? Por el hecho, evidentemente, de que es ecológico. Entonces, en ese sentido, este tipo de botellas no va dirigida a todo tipo de público, aunque esto es obviamente muy atractivo, el concepto de reciclado, ¿sí? Y las etiquetas, sin etiquetas, obviamente sin tintas, pues obviamente también es sumamente atractivo, ¿no? Ya les explicaba la parte teórica, ¿no? El concepto de la disonancia. Entonces, esa disonancia, que es básicamente lo que se busca, que las personas no sintamos culpa cuando desarrollamos una conducta, ¿no? Además de que obviamente si se presenta, ¿sí? Dice, aligeramos al medio ambiente. Uh-huh. Entonces, eso ayuda a que las personas no sientan tanto pesar de comprar artículos, ¿no? En lo social, campañas como las de Dove, ¿no? La misma empresa Apple, que ha sido también denunciada fuertemente por explotación,
pues en su planta más importante, ¿sí? Y pues bueno, esto nos va a llevar a qué tiene que ver esto, ¿sí? De la sociología directamente con el diseño. Pues bueno, esto que hemos visto, lo que hemos comentado en relación a las necesidades, pues no puede estudiarse de otra manera, sino es yendo directamente a los diferentes análisis y estudios que hay en relación a las personas. Entonces, esto nos lleva directamente a tratar de entender qué es la sociedad, ¿no? Primer concepto, sociedad. Entonces, la sociedad, según Fischer, un sociólogo, dice, se integra por un gran número de seres humanos que obran conjuntamente para satisfacer sus necesidades sociales, que comparten una cultura en común. En este caso, Fischer habla de la sociedad, pues está hablando en general. Aquí habrá que hacer una anotación importante. No existe una única sociedad, de hecho somos diferentes grupos sociales y obviamente el mundo está compuesto de diferentes grupos sociales y esa caracterización de los diferentes grupos sociales es el primer elemento que tenemos que considerar. ¿Por qué es tan importante tener una consideración sobre estos diferentes grupos? Porque somos personas diferentes, que tenemos distintos orígenes en todos los sentidos, genéticos, ¿sí? De tradiciones, de fenómenos, factores culturales, dentro de la cultura pues está el lenguaje, dentro de la cultura está la alimentación, la conducta, así hablando a grandes rasgos. Entonces, cuando hablamos de la parte o de una exposición, obviamente, en la cual se busca hacer que algo parezca homogéneo, pues ahí hay que tener ciertas consideraciones. Desde luego, Fischer toma o se tomará una libertad de esa naturaleza, básicamente por el hecho de que tiene que realizar generalizaciones en el tema de las exposiciones, ¿no? Por eso yo hago esa acotación, les menciono que es en ese sentido, es importante saber identificar que no somos una sociedad, somos un grupo, somos una serie de grupos que vamos a conformar distintos sectores, ámbitos sociales o grupos sociales más amplios. Dentro de esto, la sociedad se va a regir, ¿no? Por algunos ejes. Entre esos ejes vamos a tener al Estado, entre estos ejes vamos a tener a la familia, que entre paréntesis le vamos a poner sociedad, entre esos ejes vamos a tener a la religión y entre esos ejes vamos a tener a la academia. Si ustedes revisan, ¿sí? Aquí dejé ahorita un libro. Si ustedes revisan, el Estado propone leyes, o desde el Estado se proponen leyes, se aprueban, bueno, en el caso de que se aprueben, y pues bueno, se implementan para la vida social, ¿no? En los diferentes rubros. Entonces, el Estado literalmente nos dice, si te comportas de esta manera, puede haber un castigo, ¿sí? El castigo pues, puede ser de múltiples maneras. Así, esto empieza a establecer un eje rector, ¿no? Es decir, nos está diciendo que debemos comportarnos de determinada manera. Si no nos comportamos de determinada manera, entonces puede haber algún tipo de sanción. En el caso de la religión va a funcionar más o menos parecido. Existen obviamente conocimientos, existen algunos conocimientos, aquí también existen algunos conocimientos, los cuales son el artífice para establecer que tiene que haber una serie de reglamentaciones. La religión lo hace desde la idea probablemente de uno o de varios dioses, diosas, ¿sí? En este caso, la universidad va a criticar cada uno de esos ámbitos o los va a explicar, que en este sentido, si la crítica es obviamente explicativa, pues bueno, es genial. Si la crítica es para decir es que esto es bueno y esto es malo, lo que se está construyendo es un adoctrinamiento. ¿Sí? Cuando alguien te dice es que esto es la mejor, decimos no, más bien lo que estás haciendo es que quieres imponer una forma de pensamiento y eso evidentemente pues está atentando contra mi libertad de pensamiento, ¿sí? Contra esa libertad que tenemos las personas de pensar de la manera que nosotros consideramos que es la correcta. Así,
La iglesia, pues bueno, va a señalar que hay algunas cosas malas, la universidad va a hacer exactamente lo mismo, y cada uno de estos actantes, pues va a tener una afectación directa, ¿sí? O indirecta sobre las figuras individuales dentro de los distintos grupos sociales, ¿no? Entonces, la sociedad, el núcleo es la familia, y dentro de esa familia, pues bueno, vamos a encontrar que las personas vamos a ser influenciadas por otros grupos sociales en la escuela, vamos a ser influenciados por otros grupos sociales en el trabajo, con amigos del barrio, etcétera, etcétera, ¿no? En los diferentes momentos de nuestra vida nosotros vamos a tener esa condición, esa caracterización. Y finalmente, el otro elemento pues es el ámbito empresarial. ¿Qué es lo que pasa en este caso con las empresas? Pues las empresas son o los empresarios son las personas que tienen la mayor cantidad de recursos, además de que poseen el control de los medios de comunicación. Se puede gestar desde aquí formas de pensamiento, desde el ámbito de las empresas, es decir, no solamente producen los productos, sino tienen el control de los medios de comunicación, y pues la respuesta es sí. El, Ciertas ideas se diseminan y en algunos casos pues, van a tener un objetivo. En ese sentido, pues desde el enfoque mercantil. Pues bueno, vamos sobre el concepto de sociología. La sociología es la ciencia que tiene como objeto de estudio las sociedades humanas, ¿no? Aquí es muy claro en ese sentido. Hay diferentes grupos sociales y obviamente los diferentes grupos sociales van a tener conductas distintas. En los estudios que les recomiendo que lo busquen, que lo vean, megatendencias sociales, así lo pueden encontrar, van a encontrar dentro de algunas de esas explicaciones las megatendencias sociales en torno a la estructura familiar, ¿no? Es decir, el cambio de lo que fue hace varios años la estructura familiar tradicional y la composición de la estructura familiar actual, ¿no? Que implica, ¿sí? No solamente una mujer, un hombre e hijos, sino implica cualquier otra participación, ¿no? Que tiene que ver incluso con las maneras de autopercepción y aspectos así por el estilo. El tema principal de la sociología pues, es comprender estos cambios. Si vemos que esas megatendencias explican esos cambios y lo que pueda suceder en los próximos años, esas megatendencias se están apoyando en algún sentido desde los diferentes estudios sociológicos. Es decir, cómo, por qué se están dando ese tipo de cambios. ¿Sí? Es natural, completamente normal, es completamente natural que los grupos sociales tengan interacción y que vayan cambiando los roles, que vayan cambiando las funciones de las personas dentro de los grupos sociales. Esto obviamente pues, no provoca que dejemos de ser personas, son transformaciones normales, ¿sí? Y dentro de estas transformaciones normales, pues, lo que se tiene es una previsión de lo que puede suceder en el futuro en los diferentes ámbitos. Los estudios sociológicos, entonces, nos van a servir para entender, ¿sí? Las problemáticas, las circunstancias, las situaciones en las que se van a encontrar los distintos grupos, ¿no? Dice aquí comprender los cambios fundamentales de la sociedad, de las sociedades modernas. Entonces, estos cambios pues pueden implicar también dentro de sí mismas problemáticas. Les platico que existen dos momentos del estudio de la sociología. La sociología es muy importante para entender qué es esta cuestión del diseño social. Entonces, es importante saber que existen problemáticas. Es importante saber ahora, ¿sí?, por qué se detonan determinadas problemáticas. Uh-huh. Es el tipo de cosas que necesitamos saber. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir, ¿sí?, saber o observar a dónde están esas problemáticas y, por ende, tener la capacidad intelectual para buscar soluciones, obviamente desde el terreno de la comunicación o como proyectos interdisciplinarios, multidisciplinarios para buscar una solución, ¿no? Al final les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona una sociedad cuando tiene la intención de resolver una problemática que puede afectar
a todos los habitantes de un determinado territorio. Entonces, la diferencia radica, además del nombre, sociología clásica, que es esto, ¿sí? Sociología moderna. Eh, Básicamente es o radica la diferencia en que la sociología clásica observará los fenómenos de manera general, es decir, aquí hay un tema importante, que en este caso es la división del trabajo, ¿sí? Un tema que va a abordar Adam Smith en un libro llamado Las riquezas de las naciones, que se puede decir que tiene un enfoque sociológico, es decir, explicar una serie de fenómenos en relación a lo que acontece en las personas dentro de las áreas de trabajo. Hay una problemática o hubo una problemática todavía más grave de lo que vimos hoy en día. Sí, durante la revolución industrial las personas llegaban a trabajar más de 16 horas. Uh-huh. Entonces, será el asunto del pensamiento de personajes como Adam Smith, sumamente criticado por el llamado, ser considerado el padre del neoliberalismo, aunque no lo plantean, no lo explican de manera plena a Adam Smith, ¿no? Y obviamente adjudicarle básicamente todo parte del peso del pensamiento y de la difusión de ese pensamiento no socialista a muchas partes del mundo, ¿no? Con Carlos Marx. Entonces, en este caso, incluso Smith va a criticar el libre mercado, que es una de las aportaciones que va a mencionar dentro de ese libro de la riqueza de las naciones. Sin embargo, va a decir, pero cuidado, las personas no son morales, ¿no? Hay personas que no son morales. Entonces, si hay personas que no son morales, entonces pues podrían, ¿sí?, especular con las mercancías, y al especular con las mercancías, pues obviamente estarían buscando obtener la mayor cantidad de ganancias posibles. Entonces, dentro de esta división del trabajo, pues vendrá un análisis, ¿sí? Es decir, una problemática que está presentando en un área o en una serie de áreas determinadas, todas asociadas con el tema del trabajo, ¿no? Y con ello el problema de la explotación infantil, ¿sí?, que todavía, incluso en este momento de la historia, no ha podido ser erradicado. ¿Sí? Sí me explico, es una problemática, está el enfoque de la sociología clásica, de los sociólogos, sobre una problemática, pero se ve desde las diferentes aristas. Digamos que el tema con la sociología contemporánea, la sociología moderna, es que fragmenta, toma un tema y desde el tema quiere explicar toda la realidad. Y eso no ayuda mucho, porque no nos permite observar los diferentes fenómenos que van a desencadenar una determinada problemática, y eso contribuye mucho al fundamentalismo. Es decir, el fundamentalismo es situarse en una idea, pero no ver el contexto, sin embargo, afirmar que eso es completamente real, sin tener un análisis del entorno. Entonces, así podemos pasar con Augusto Comte, perdón, que básicamente va a hacer una reflexión en relación entre la ciencia y los procesos religiosos. Alexis de Tocqueville, ¿sí?, dice la palabra clave es democracia, el concepto de democracia, ¿no? Es una herramienta que va a ser fundamental para la estructuración, en el caso de Norteamérica, pero también va a ser una bandera que va a servir a esta nación para aprovecharse de las condiciones de vida de otras naciones, ¿no? Por ejemplo, al sur de Norteamérica, nosotros, ¿sí? Carlos Marx, pues bueno, ya saben, escribe el Capital, y pues bueno, dentro del Capital hay una descripción literal del capitalismo. No está hablando básicamente de lo que nosotros entendemos como socialismo, sino es una explicación de qué es el capital, ¿no? ¿Qué es el capitalismo? ¿Cómo funciona? Y de ahí pues va a hacer una explicación. Pues las personas trabajan tantas horas, reciben muy poca paga, mientras que alguien se lleva la mayor parte de la riqueza. Y ahí es donde viene una discusión, ¿no?, que lleva varias generaciones, que pues, literalmente venimos arrastrando, y que seguimos en la incertidumbre, ¿no?, de no poder entender que hay personas que ganarán mucho más
que otras personas, ¿no? Entonces, la discusión sigue, existe obviamente en países en vías de desarrollo, hoy nos llaman, pero pues básicamente el tema es el subdesarrollo, ¿no? Y vamos a ver si nos daba tiempo el pensamiento de Durkheim, ¿no? Que aborda el tema del suicidio, y pues bueno, hay una serie de cuestiones que son muy relevantes, un tema obviamente bastante delicado, sobre todo por el incremento, el crecimiento de suicidios, ¿no? Entre el 200-300% de incremento en los últimos años, o sea, lo cual, pues, obviamente habla de un problema sumamente grave. No se llega a mencionar, pues se llega a mencionar tibiamente, no hay verdaderamente un programa muy fuerte dentro de las instituciones educativas en donde pues esté buscando, ¿sí? Un fenómeno de contención, de identificación, de contención y obviamente pues, de respuesta ante cada una de estas problemáticas. La semana pasada vimos una gráfica, les muestro la fuente, que ese es el objetivo. La gráfica que vimos la semana pasada y que describimos con cierta amplitud, ¿sí? Fue tomada de este sitio. Y lo que me llama mucho la atención es que en cuestiones de mercado hay análisis de todo, que ese es el fenómeno del ámbito empresarial, del ámbito del mercado, ese es el fenómeno. Hay estudios, hay inversión, literal, se sabe cuántas personas tienen, qué carencias existen, cuántos ingresos tienen. Mi teléfono no deja de sonar todo el día, ¿sí? Ya literalmente odio a HSBC porque me están fastidie con que me están ofreciendo una tarjeta o me están ofreciendo un préstamo vía nómina y ya les dije 500 veces que no. Que no lo necesito, muchas gracias, y lo llego a necesitar con todo gusto en otro momento, ¿sí? Pero la ferocidad del mercado es impresionante, ¿no? Es impresionante. Entonces, esta es obviamente una de las razones por las cuales les explicaba lo anterior. Y aquí es obviamente donde retomamos, ¿no? Está esto, ¿por qué existe esto? Pues porque existen personas interesadas en conocernos. Ujú. Conocernos, ¿para qué? Pues obviamente para que ellos sepan a dónde estamos destinando nuestros recursos, ¿sí? Y esto nos sirve, además, como les mencionaba, para hacer un análisis de lo que estudiamos la semana pasada, ¿no? Así, muy breve, ¿no? Entonces decíamos, hay un 25% de inversión de alimentos. En la otra clase les puse 100,000, ¿no? Son 100,000, aquí son 10,000, ¿no? Claro que no es eso, ¿eh? Por supuesto que no es. Si a lo mejor fuera la distancia de ingresos, esta no sería tan grave el problema, ¿no? Que es básicamente la brecha salarial. Entonces, esto no tiene nada que ver con otra cosa más que con estratos sociales. Entonces, aquí, si hacemos, obviamente, obtenemos el 25% de 100,000, pues vamos a tener que aquí invierten 25,000 pesos en alimentación, y aquí 5,200. Es decir, sí, prácticamente una quinta parte en alimentación, en educación, que era lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si escuchan el teléfono, Access HSBC, que quiere, sí, todo el día suena entre 20 y 30 veces el teléfono. Estoy a punto de hacer algo con este teléfono porque ya no aguanto mucho. Todo el tiempo está suene. Y es que tengo que también estar atento de llamadas que sí necesito responder. ¿Sale? Pues bueno, entonces sí, esta es la principal o una de las principales problemáticas, que es lo que va a desencadenar la mayoría de las problemáticas. Ahorita, por ejemplo, no saben tal vez que hay una propuesta de que se incremente el aguinaldo de 15 días a 30 días. Tal vez no lo sepan porque tal vez no estén trabajando, no sea una de sus temáticas. Sin embargo, empiezan los medios de comunicación a especular. ¿Cuál será el impacto social de que incrementen el aguinaldo? Pues el impacto social sería maravilloso.
la gente va a tener un poco más de dinero, recuperar algo de dignidad, ¿sí? Y obviamente se mueve el mercado. La especulación es, vamos a entrar en una crisis económica. No, porque las grandes corporaciones no van a dejar, ¿sí? No, no le están quitando toda la ganancia para repartir. Lo único que están haciendo es tratar de equiparar en ese sentido los ingresos. Cuando lo mismo sucedió cuando subieron el salario a los obreros, decían que esto iba a llevar a una crisis. No, de hecho es parte de lo que salvó al país de una crisis por el hecho de que las personas tenían para comprar lo necesario. Si las personas no hubieran tenido lo suficiente para comprar lo necesario, entonces hubiese habido muchas revueltas, y la criminalidad hubiese incrementado mucho más debido a la crisis que se estaba viviendo en ese momento a nivel mundial, ¿no? Entonces, aquí siempre hay que considerar, el asunto es, ¿cuál considera que es el principal problema? Esto le preguntan a la gente. Esto es percepción. La percepción no tiene nada que ver con los datos estadísticos. Se le pregunta a la gente para cuestiones mercantiles. Ah, pues la gente piensa esto, pues les decimos eso. ¿Sí? Ponemos en ese sentido el tema en la mesa. ¿Sí? Es la llamada teoría de la agenda, la teoría de la agenda, una teoría de comunicación, que es la que dice, pues los medios de comunicación dicen qué es lo que tenemos que pensar. Y como lo dicen, pues lo instauran generando discursos. Entonces, es muy importante por eso ir a la fuente de los datos. No, es que me dijo mi vecino, ¿no? ¿Qué está pasando esto? No, tu vecino y tu vecino no sabemos exactamente ni cuál sea su fuente ni nada por el estilo. Entonces, no, ¿sí? No podemos tomar nosotros como profesionales cualquier contenido, ¿no? Como una pregunta como esta, ¿no? Le preguntaron a quién sabe quién, ¿sí? No sabemos ni siquiera el muestreo. Entonces, por eso es muy importante ir a los datos. Y aclaro, esto no tiene nada que ver para que hagamos conciencia, nos sintamos mal, no, solo son datos. Véanlo de esta manera. ¿Sí? La empatía o está con nosotros o no está con nosotros. ¿Sale? Por eso son datos, son informaciones, ¿sí? Salven a los niños, por ejemplo, que arrojan, ¿sí? Estas publicaciones pues con diferentes intenciones, ¿no? Entre ellas, obviamente, tener la posibilidad de recaudar fondos para llevar esos fondos y poder ayudar. Dice una persona muere de hambre cada 4 segundos. ¿Sí? Estas condiciones, estos datos estadísticos obviamente son sumamente graves. ¿Sí? Un dato que a veces hasta me pienso, qué estúpido es esto, ¿no? Pero bueno, eh, dice aquí, 1,000 niños mueren al día por falta de agua. Este es el planeta azul, ¿no? Desde cualquier parte, ¿no? De fuera se ve, dicen que se ve azul, no, no me consta, pero bueno, hay fotografías que aparentemente así lo demuestran. Pues bueno, este tipo de cosas suceden. Ujú. La agenda nos dice en qué tenemos que estar pensando, ¿sí? Cuáles tienen que ser nuestras prioridades en torno a las problemáticas, etcétera. Entonces, por eso es muy importante reventar la burbuja y también ver que hay otro tipo de problemáticas. Vamos a ver este experimento social. We decided to conduct an experiment and created 2 absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents.
Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community, but the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. El primer chavito que sí se va sobre el, bueno, a querer jugar con otro niño, si se dan cuenta, lo primero que busca es la aprobación de la mamá, y ahí se fortalece la idea central de este experimento, que es el hecho de que el rechazo o la aceptación social tienen que ver con un constructo, es decir, que deriva de la influencia de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Quienes nos enseñan a respetar y a valorar a las demás personas solamente por el hecho de que sean personas. Bueno, hay varios ejemplos. Está el caso de esta Ángela Luna en el diseño social. Obviamente aquí es textil. Me parece que es de esta escuela de diseño, esta norteamericana, no es Elizabeth, se me fue el nombre de esta escuela de diseño industrial. Y pues bueno, hace una propuesta, ¿no? Estos artículos se llevaron a Grecia y pues bueno, es una chaqueta que se convierte en tienda de campaña y era para las personas que iban llegando, ¿no? De refugiados. Hay una serie de artículos, hay también un diseñador, ¿no? Que también propuso algo en relación a generalmente lo que tiene más impacto mediático es los artículos, como por ejemplo el popote, que era lo que veíamos en una de las primeras diapositivas, que lo que ayuda es a filtrar el agua de impurezas, pero también de microorganismos, y pues bueno, una serie de este, artículos que ayudan a ciertos grupos sociales pues, a tener una cierta mejoría. Con eso ya casi terminamos, nada más vemos un spot, vemos rápido esto del metro, en relación a la cultura, lo vamos a retomar dentro de 3, 4 clases, y es el hecho, ¿no? Del cómo lograron que las personas nos formáramos para que pudieran entrar y salir las personas. Es un proyecto del Instituto de Investigaciones Matemáticas de la UNAM, y hay participación de diseñadores en este proyecto que son quienes diseñaron la señalética, ¿no? En los espacios en los cuales hay que pararse y estar esperando la salida y obviamente la posibilidad de abordar los andenes. Es Hershenson, no sé si se pronuncia así, dependerá de dónde sea el apellido, Tania López y Gustavo Carrión, que son los diseñadores en este caso, ¿no? Que esto es la señalética, el proyecto me parece que ya fue abandonado, ya en muchas partes ya no se alcanza a ver bien la señalética, en otras partes ya lo quitaron,
pero la gente todavía, si alguien se forma, las personas respondemos. Esto es una buena noticia, porque esto habla precisamente de ese México que se mantiene y que obviamente sigue siendo organizado, que tiene respeto hacia pues, el entorno y hacia las reglas de carácter social, las que son establecidas, las que son rigurosas y aquellas que no son rigurosas, como este caso. En este caso, pues, respeta. Si respetas, pues puedes tener un beneficio que es, vas a tener chance de abordar en su momento el tren, ¿sí? Y obviamente si esto funciona, pues van a poder avanzar más rápido los trenes y tal vez tarde menos en llegar el siguiente tren, ¿no? Así pues vamos a ver ejemplos de diseño industrial, mezcla, ¿no? Multidisciplinarios entre diseños industriales, personas que estudian robótica, y pues bueno, un montón de profesiones, producciones, ¿no? Que tienen que ver con el ámbito del diseño. Y con esto voy a cerrar la tarde de hoy. Me voy a pasar unos minutitos, pero no va a ser mucho. Ya es muy rápido. Vamos a ver este spot. Es una campaña de 2014, así se llama, Errores, y va a ser financiada por la Agencia de Transporte de Nueva Zelanda, el gobierno de Nueva Zelanda. Si ustedes entran a la página del gobierno de Nueva Zelanda, tal vez, bueno, la última vez que entré, estaba ahí todavía mencionada la campaña, y en lo que vemos, en lo que vemos el spot, bueno, lo vemos, termino ya muy rápido. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. El resultado es una campaña que corresponde evidentemente a nuestro terreno, que es la comunicación y específicamente la comunicación social. El dato sí lo tenía, hubo una reducción significativa de accidentes una vez que lanzaron esta campaña. Y en el terreno de lo social, para que algo funcione, porque obviamente pues, implica a todos los sectores, nada más es pobrecito, hay que ayudarle, ¿no? O sea, no, son todos los sectores y ya vimos algunos de los factores que intervienen en lo que hicieron en el seguimiento, porque esa es una de las características, o sea, no nada más hago un spot y ya con eso cambia el mundo, no, o sea, tiene que dársele continuidad. El gobierno de Nueva Zelanda, junto con esta organización, lo que siguen haciendo es ahora están persiguiendo el erradicar, ¿sí? Pues, supongo que debe ser imposible, pero están buscando erradicar los accidentes de tránsito. ¿Y cómo lo están buscando? Pues a través de la implementación de una serie de medidas que tiene que ver con desde el cuidado del asfalto, tiene que ver con la formación permanente, la información permanente sobre el tema, la reducción de la velocidad y obviamente pues el mantenerse en atención hacia el volante. Entonces los participantes pues tienen que ser diversos en ese tipo de ámbitos, si obviamente de verdad se espera que exista un cambio o una transformación. Si no está presente la mayor parte de la sociedad, pues evidentemente no vamos a poder dar soluciones sólidas, ¿no? A cada uno de estos ámbitos. Pues bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, gracias por esperarse un rato más y pues nos estamos viendo la siguiente semana. La siguiente semana vamos a trabajar, si no me equivoco, vamos a trabajar con educación. Que tengan una excelente tarde y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Muchas ti. gracias, Muchas profesor. gracias. Hasta luego. Gracias, Carmen, muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias.